Vamos a comenzar en oración y rogando a Dios que sea propicio a nosotros en este día, en este año también, y nos conceda estar atentos a su palabra. Padre, sea tu nombre entre nosotros exaltado, tú reines en nuestros corazones como reinas en los cielos. Tu nombre sea temido, reverenciado, adorado por todos los que estamos aquí. Quita de nosotros todo ateísmo, todo pensamiento y conducta como si no hubiera Dios, como si nosotros nos hubiéramos hecho a nosotros mismos. Señor, quita de nosotros toda maldad. Te lo imploramos en Cristo. Rogamos tu favor para esta mañana, rogamos tu favor para todos tus hijos en este primer domingo de este año. Rogamos, Señor, que tú nos auxilies. Señor, es el primer día glorioso de este año, el primer día de la semana, el día santo, el día que tu iglesia es convocada por ti para adorarte. Señor, para recordar tus misericordias, tus bondades, tu gran amor por nosotros en Cristo Jesús demostrado. Señor, gracias damos. Gracias por todo el año que pasó, por todas tus misericordias, pero gracias por las misericordias de hoy, de cada mañana. Imploramos, Señor, nos auxilies, nos bendigas, sea expuesta tu palabra con denuedo, con valor, pero también con doctrina, con verdad. Te rogamos que nos bendigas en toda la exposición a tu palabra y nos concedas que nuestros corazones, nuestra mente, todo nuestro ser esté atento a ella, aprenda de ella, se vuelva a ti por medio de ella. En Cristo rogamos, nos bendiga. Bendice a los hermanos que aún no llegan, incluso aquellos que no son hermanos, pero vienen a escuchar tu palabra, se exponen ante tu verdad y pueden ser rescatados en cualquier momento por ti, por tu poder. Imploramos que les traigas, que quites todo obstáculo que puedan llegar y que tu favor, Señor, también les alcance. En Cristo oramos todas las cosas y confiamos que vas a hacer mucho más de lo que te pedimos. Amén. Uno de los problemas más visibles del cristianismo contemporáneo se encuentra en su pésima comprensión de la eclesiología bíblica. En otras palabras, el cristiano contemporáneo no tiene una comprensión adecuada de lo que la Biblia enseña sobre la iglesia. Hoy muchos creen que una iglesia, para que sea una iglesia verdadera, tiene que pertenecer a una denominación, como por ejemplo. Algunos creen eso. Creen además, por esta misma razón, que solo las denominaciones tienen derecho a formar o plantar nuevas iglesias. Algunos incluso creen que para ser cristiano no hace falta ir a una iglesia, ni mucho menos ser un miembro de ella. En muchos casos creen que las iglesias locales son solo congregaciones de cristianos en las cuales no hay más orden que el que pueda haber en cualquier religión o club social, pero no ven a la iglesia como el cuerpo de Cristo, donde este es su cabeza. Con todas estas creencias rodeándonos, nosotros deberíamos preguntarnos: ¿qué es una iglesia local? ¿Qué es una iglesia local? ¿Por qué existen las iglesias locales? ¿Es un invento de los hombres religiosos? ¿Cuál es la función de las iglesias locales? ¿Por quién es constituida cada iglesia local? ¿Y quiénes la conforman?
Dios manda que todos los que son verdaderos cristianos pertenezcan a la membresía de una iglesia local. Tiene que ser la membresía de una iglesia algo tan organizado y definido al punto de tener un listado bien definido de miembros. ¿Pueden los que no son parte de una iglesia servir en ella? Estas son algunas dudas que hay incluso entre nosotros, y sería bueno, por eso hacemos un paréntesis hoy sobre nuestro estudio ordinario de la confesión de fe, donde nos tocaría ver el segundo párrafo del capítulo 21 de la libertad cristiana, libertad de conciencia, y vamos a trasladarnos al capítulo 26 y vamos a ver algunas cosas del capítulo 26, algunas cosas que están explícitas ahí en el capítulo 26 y también en las escrituras, por supuesto, pero también vamos a ver algunas cosas que están implícitas en el capítulo 26 y por supuesto claramente enseñado en las escrituras. Ahora, vamos a ver entonces la iglesia local, en primer lugar, en el capítulo 26 de nuestra confesión, y que es el capítulo más largo, por cierto, de nuestra confesión, que tiene 15 párrafos, el capítulo 26. Nosotros vamos a ver que el tema es la iglesia, pero vamos a ver que los primeros los primeros 4 párrafos de este capítulo tratan sobre la iglesia, nos hablan de la iglesia universal. Y los últimos párrafos, o sea, desde el 5 hasta el 15, nos habla de las iglesias locales o de la iglesia local. No pasa nada, eso fue un cortesino. No fue una bomba, no están disparando de ningún lugar. Puede quedarse así por el momento. Solamente quitarlo de la corriente, quizás. Quitarlo de la corriente porque es que... Bien, es que el tema que estamos tratando es así de estruendoso, de explosivo, y entonces estamos tirando fuegos para que usted atienda, pero nada importante. Nosotros vamos a ver que en el capítulo, como le decía, 26, los últimos párrafos, desde el 5 hasta el 15, nos habla de las iglesias locales o de la iglesia local, es el tema que tratan esos párrafos. Ahora, vamos a ver primero, le titulamos a nuestro estudio, yendo a la primera, la formación de iglesias locales y su constitución definida. Así le vamos a titular a este estudio, pero vamos a ver, en primer lugar, el mandamiento original de la formación de iglesias locales. ¿A quién se le ocurrió formar iglesias locales? René, que vino de Cárdenas, se le ocurrió hacer una iglesia aquí. Bueno, antes de René, seguro lo mandaron de alguna iglesia, pero a esas iglesias donde René estaba, ¿quién le dijo que había que formar iglesias locales? A alguien se le ocurrió en la historia, mira, vamos a hacer esta religión y ¿cómo la vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a formar ciertos grupitos, le vamos a llamar iglesia. ¿Ha sido así? ¿Cómo es? ¿Quién originó las iglesias? ¿Quién manda a formar iglesias locales? ¿A quién se le ocurrió esto? Bueno, vamos a ver ese mandamiento original de la formación de iglesias locales. ¿De dónde sale? Entonces, viendo primero el fundamento de ese mandamiento, lo vamos a ver en el párrafo 5 del capítulo 26 de nuestra confesión de fe. Dice así: en el ejercicio de... Me encanta este palito, a Calé le preocupa. Calé, el niño de Ana María y Dubé, dice, ¿para qué es ese palito? Yo le digo, es para, como un puntero, pero también es para disciplinar a los niños, que los padres, no yo, pero los padres, yo se lo presto a los padres. Entonces los niños, miren, tengo el palito en la mano. Dice así el párrafo 5: en el ejercicio de esta autoridad que le ha sido confiada, el Señor Jesús, escuchen bien, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre. ¿Para qué? Para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena andar como juntos
a los que Él llama, a los que Él salva, a los que realmente Él llama eficazmente, Él les ordena también algo más. Les ordena andar juntos en sociedades locales o iglesias. ¿Para qué? Para su edificación mutua y la debida observancia de la adoración pública que Él demanda de ellos en el mundo. Ahora bien, aquí vemos primero que nos habla del llamamiento salvífico de Cristo. Lo primero que Cristo hace para formar iglesias locales es llamar a personas del mundo y salvarlos. Lo primero que Él hace es salvarlos. Nosotros vemos en las Escrituras que es Cristo el que llama, por supuesto, a aquellos que el Padre le da, como bien dice aquí en Juan 10:16, como por ejemplo tenemos esta verdad, dice, también tengo otras ovejas, hablándole, recuerda a los judíos, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Recuerden todos los que son llamados, todos los que vienen a Cristo porque Dios los trajo, Él los trajo, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Dice también en el capítulo 12 de Juan, verso 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea, a todos los que Él va a traer, Él los va a traer a sí mismo. Él es el que llama. Una vez que son llamados las personas y vienen a Cristo, son regeneradas, todo lo que nosotros sabemos, pasan de las tinieblas a la luz admirable gracias al llamado eficaz que Cristo les hace. Aquí no estamos hablando del llamado general que se hace por medio de la predicación, estamos hablando del llamado real, poderoso, específico y eficaz que Cristo hace sobre las personas que son llamadas generalmente, pero que eficazmente dentro de esa masa de llamados hay llamados eficazmente. Son muchos los llamados, pocos los escogidos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver los motivos revelados del mandamiento de formar iglesias locales. ¿Cuáles son los motivos por los cuales Cristo forma iglesias locales? Dice Él, para que anden, dice nuestra confesión de fe, que antes de enseñarle este texto, dice nuestra confesión de fe que estos que son llamados para formar asociaciones o iglesias. Ahora, ¿para qué? Él llama a estos mismos que Él llama eficazmente. ¿Para qué los llamas a hacer asociaciones locales o iglesias? ¿Para qué es esto? Bueno, también dice el párrafo, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. O sea, para que su palabra sea enseñada y recibida frecuentemente. Para eso Dios constituye iglesias locales. Porque Dios no salva y luego, dale por ahí, no, Dios salva y luego les sigue enseñando todos los preceptos que Dios quiere que nosotros cumplamos. Entonces, por eso vemos que en Mateo 28:20 nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea, cuando Cristo comisionó a sus discípulos, en Mateo 28, ¿qué les dijo? Ir a ser discípulos a todas las naciones, ¿haciendo qué? Enseñándoles que guarden todas las cosas. Enseñándoles cómo tú puedes hacer discípulos. Yo te predico una vez, vete por ahí, ya nunca te veo más. Eso, yo podré hacer discípulos así. No, Jesús enseñó a ser discípulos. ¿Cómo lo hizo? Vivió 3 años consecutivos con sus discípulos. Y Él es Cristo. Con sus discípulos. Nosotros, que no somos Cristo personalmente, nosotros necesitamos mucho más tiempo para ser discípulos. Él estuvo 3 años, mañana, tarde y noche con ellos. Se codió con ellos, los discipuló. Y luego les dijo a los discípulos de Él, vayan y hagan lo mismo. Enseñándoles ¿qué? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. O sea, la única manera que eso se puede cumplir es si yo hago una iglesia local, donde yo periódicamente enseño lo que el Señor me enseñó, en este caso los discípulos pensando así. ¿Cómo obedecieron los discípulos este mandato? ¿Cómo lo hicieron? Cuando usted ve en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, ¿cómo obedecieron ellos este mandato? Lo que ellos hicieron fue ir y plantar una iglesia, y plantar otra iglesia en Creta, en Macedonia, en Antioquía, en
fueron plantando iglesias en Iconio, en Listra. Allí fueron plantando iglesias, constituyendo ancianos en cada iglesia. Eso fue lo que hicieron. Ellos obedecieron este mandato, plantando iglesias. Y allí iban y le enseñaban, y ahí iban y confortaban el ánimo de los creyentes, y allí iban y le decían que era necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Allí era donde eran exhortados, animados, enseñados, enseñándole que guarden todas las cosas que Cristo les había mandado. O sea, la única manera de obedecer este mandato es plantar iglesias locales. Así se cumplió este mandato. Ahora, nuestros maestros, autores de la confesión de fe, dicen también que esto es para que las iglesias tienen el objetivo de que haya edificación mutua. Ellos lo dicen de esta manera: a los así llamados les ordena disculpen, andar juntos en congregaciones o asociaciones o sociedades concretas o iglesias para su edificación mutua. ¿Qué dice Mateo capítulo 18, versículo 15? Esto, lo que leí fue Mateo, lo que leí fue esto: para su edificación mutua y obediencia, observancia, bueno, hasta edificación mutua. Les ordena, a los así llamados, les ordena andar juntos en sociedades locales o iglesias para su edificación mutua. Ahora, ¿qué dice Mateo capítulo 18, versos 15 al 20? Es un pasaje que todos conocemos, ¿verdad? Es un pasaje que nos guía a saber qué hacer en el asunto de disciplina. Ahora, ¿qué más nos dice este pasaje? Es importante que nosotros sepamos cuánto nos dice este pasaje, porque nos dice mucho. Dice, Jesús nos está hablando en el contexto de una iglesia local, y nos dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, empezando, miren cómo dice, es si tu hermano. Hay cosas que están implícitas en el texto. Implícitas en el texto. ¿Por qué lo digo implícita? Yo le voy a enseñar qué cosa aquí es implícito, no explícito. Como por ejemplo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. ¿Qué enseñanza explícita hay aquí? Bueno, explícita, hay una enseñanza que te dice que si tu hermano peca contra ti, tú tienes que ir y reprenderle estando tú y él solo, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede si una persona que no es tu hermano va y peca contra ti? Está implícito aquí, ya no explicado, que no necesariamente, si una persona no es tu hermano, tú no necesariamente tienes que ir y reprenderle estando tú y él solo. No necesariamente. ¿Por qué? Hay personas que pecan contra nosotros. Si nosotros vamos a llamar y reprender a todas las personas que pecan contra nosotros, imagínense usted a un verdugo cruel, sangriento, castigando a un mártir. Y el mártir, espérate, ya me diste un latigazo, espérate, déjame llamarte, tú estás pecando contra mí, déjame ponerme de acuerdo contigo. Eso es absurdo, ¿verdad? O sea, es una persona impía, no quiere saber, él no está en condiciones de ser reprendido por sus pecados en el acto. Imagínense cuántas personas están pecando o pueden estar pecando contra nosotros, no quieren que nosotros le hablemos nada. Ahora puede ser que un familiar tuyo cercano pegue contra ti, tú lo llames, lo reprendas, lo exhortes, pero no, aquí está implícito que esto es un mandato, es un mandato. Yo les quiero preguntar otra cosa. Si alguien ahora en las redes sociales, donde tú puedes encontrarte un comentario, lo mismo de una persona que vive al lado de tu casa, tú haces una publicación en Facebook y una persona al lado de tu casa puede comentar en Facebook el comentario, la publicación tuya, pero también lo puede comentar alguien que está en España, o sea, miles de kilómetros de ti. Yo pregunto, si la persona que está al lado de tu casa
hizo un comentario negativo y pecó contra ti. Te digo, tú eres un bobo a pensar eso, tú eres estúpido. Le hizo un comentario ahí. Todo ese tipo de cosas se puede ver. Pero si lo hace alguien que está en Italia o en España, ¿cómo tú estás con él, cercano a él, y le dices, tengo algo contra ti, pecaste contra mí por esto y por esto? Lo único que puede hacer es lo que hace muchos, bombardeo por Facebook solamente. Pero esto implica, si tu hermano peca contra ti, ve y reúnete con él y reprende estando tú y él solos. Eso implica que yo voy a ir a reunirme, que eso yo no lo puedo hacer con un hermano incluso que esté lejos. ¿Entienden esto? Está implícito que yo hice la publicación de Facebook, fui yo el que la hice, y un hermano incluso de otra iglesia en Islas Canarias hace un comentario pecaminoso contra mí, yo no puedo ir, porque de hecho Dios no me exige eso, porque no es de mi iglesia. Pero además este hermano, vamos a seguir viendo cosas implícitas en el texto. Esto indica que es tu hermano y que es cercano. O sea, recuerden, iglesia local. Es cercano. Ve y reprende estando tú y él solo. Y vamos a ver que esas implicaciones son más claras a la medida que avanzamos en el texto. Dice, si te oyere, has ganado ¿a quién? A tu hermano, una vez más. No es al impío con el que debemos hacer eso, es con tu hermano. Ahora, mas si no te oyere, dice, toma aún contigo a uno o dos. Explícito, tenemos que tomar a uno o dos. Eso está claro, ¿verdad? Eso está claro ahí, explícito. Ahora, ¿qué hay implícito aquí? Toma a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahora, esos uno o dos, ¿de dónde son? Explíquese por lo menos cuatro. ¿De dónde son esos uno o dos? ¿De dónde son? Uno o dos. Y Jesús no aclara. Yo puedo ir y reprender a una persona y luego tomar a dos personas cualquiera, ir y reprenderlo para que quede. ¿Quiénes son? Indudablemente, aquí Jesús nos está hablando. Implícitamente queda claro, fíjense, es implícito pero queda claro, que esos uno o dos son de algún lugar en el cual hay compromiso entre un grupo de personas que mutuamente se conocen como hermanos y que mutuamente pueden incluso llamarse la atención y decir, está bien, me está llamando la atención. Imagínense, a muchos de nosotros pudieran llamarnos a alguien y decir, hey, ¿por qué tú te viste de esa manera? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué pudiera decir un impío cuando alguien, cualquiera, le dice, ¿por qué tú te viste de esta manera? Seguro va a decir, ¿y a ti qué te importa? ¿Qué te importa? Ahora, esos uno o dos, todo parece indicar, Jesús está dejando bien claro, aunque implícito, que esos uno o dos que van a ser llevados por que sabe que su hermano pecó contra él, ese uno o dos tiene cosas en común y muy en común con ese que pecó y con el que va a llevar a esos dos, al punto de que ese no va a decir, ¿y qué les importa a ustedes? No, primero es tu hermano, segundo son uno o dos, ¿de qué lugar? Ya nosotros lo sabemos cuando llegamos hasta aquí. Si no le oye a ellos, digo a la iglesia. Digo a la iglesia. Imagínense, la iglesia es una congregación, asamblea. Ya todo ahí puede ser de 3, 5, 10, 80, 10,000. Ya es una congregación, una asamblea. Entonces, ahora,
¿Cómo yo puedo llevar a una persona a una asamblea? ¿Cómo puedo decirlo en una asamblea que le importe el pecado de una persona? ¿Qué lugar es ese? Donde es un grupo, puede ser muy grande de personas, y le importa el pecado de una persona que no se ha arrepentido. ¿Qué tipo de lugar es ese? Jesús lo definió: la iglesia. Dilo a la iglesia. Y dice más, dile, y si no llega a la iglesia, o sea, todo parece indicar que esa persona reprendida por uno, reprendida por dos o tres, va a ir a esa asamblea a ser reprendido. Mire, de la única manera que una persona va a una asamblea a ser reprendido por alguien, o por todos ellos, cuando ya fue reprendido por uno, ya fue reprendido por dos o tres, y aún va a una asamblea, es porque tiene un compromiso con esa asamblea. De lo contrario, eso está implícito ahí. Porque, imagínense, pasó un inconverso por ahí y nos dijo: estúpido. A nosotros vamos: ven acá, mira, eso es pecaminoso, ven acá, ¿tú no te arrepientes de eso? ¿Verdad que ni lo pensamos, verdad? Arrepiéntete de decirme estúpido. Mira, no te vas a arrepentir. Ah, espera un momentico, voy a buscar a dos. Oye, mira, métete en tu vida y sigue, ¿verdad? Vamos a suponer que llamamos a una persona un hermano de otra iglesia local, para que ustedes entiendan incluso. Es de otra iglesia local. Nosotros lo vemos en un malo camino. Y le decimos: hey, ¿qué es eso? Tú no eres creyente, vuélvete a Dios. Oye, si no se arrepiente de que tú lo estás reprendiendo, porque es un hermano, tú lo puedes reprender, es un hermano, tú lo puedes reprender, hasta ahí. Pero, y si no se arrepiente, ¿a qué dos buscas? ¿De su iglesia local o de la tuya? ¿Ves? No puedes llegar más lejos. No puedes llegar más lejos. ¿Te das cuenta lo que es una iglesia local? Pero vamos a suponer que es un creyente que no tiene compromiso. Dice ser creyente, pero no tiene compromiso con ninguna iglesia local. Tú lo reprendes. Si se arrepintió, una señal de que puede que sea creyente. Pero, ¿y si no se arrepintió? ¿Con quién vas a reprenderlos? Puede que le traiga luz y te diga: ven acá, ¿y quién eres tú para traer a esta gente? ¿Y quiénes son esta gente? ¿Tengo yo algún compromiso con ellos? Pero además, si hay que llevarlo a la iglesia, ¿a qué iglesia lo llevamos si él no pertenece a ninguna? Ajá. ¿Ves lo que está implícito en un texto? Eso está claro en el texto, aunque está implícito. No puedes, otro tipo de persona, una persona que no tenga compromiso pactual real con una iglesia, no va a pasar por este proceso. O sea, Jesús está hablando aquí de una iglesia, no está hablando de un relajo. Es de una iglesia. Y Él es quien define lo que es una iglesia. No eres tú, no es tu experiencia, no es tu pensar o tu pensamiento. Es Cristo quien define lo que es una iglesia. Si no, Jerry, te lo puedo mentir y publicando. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, esta iglesia de la que Cristo está hablando, que es la iglesia local, tiene una autoridad que nosotros no imaginamos. Jesús le estaba diciendo eso a personas que eran perfectas, ¿verdad que no? ¿Verdad que sus discípulos tenían muchos pecados? ¿Me recuerdo el pecado de Pedro? Te los tengo que recordar después de esto. Les tengo que recordar que todos huyeron, lo dejaron, pero él estaba diciendo: una iglesia local, todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si todos de vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? Indudablemente él está hablando de un grupo definido de hombres regenerados, hombres y mujeres regenerados,
que temen a Dios, que le sirven y que están comprometidamente unidos pactualmente al punto de que se van a reprender unos a otros y llegar hasta la máxima consecuencia por tratar de andar juntos vosotros. Esa iglesia es estos dos de vosotros, que si se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados, pero no de cualquier manera, congregados en el nombre de Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Eso es todo lo que nosotros deberíamos ver, o es algo de lo que deberíamos ver, porque yo sé que el texto dice mucho más. Nosotros ahora no lo estamos viendo, pero dice mucho más que lo que estamos queriendo hacer ver ahora. Bien, también los autores de la confesión dicen que uno de los objetivos de que Dios hace iglesias locales es para edificarse mutuamente, para exhortarse mutuamente, reprenderse mutuamente y también para adorar públicamente. En 1 Timoteo capítulo 3 versos 14 y 15 nos dice: esto te escribo, que tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo le está escribiendo a un pastor de una iglesia. Pablo le está escribiendo a un colaborador suyo que estaba sirviendo como anciano en la iglesia de Éfeso. Y le dice: esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte. Por citando, sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? ¿Dónde? En la casa de Dios. Disculpa, que es que quizás está después del texto. ¿No? Bueno, pues tengo tremendo... No está muy ordenado eso del PowerPoint. Bien, déjalo donde estábamos allá. El asunto es que Timoteo dice, para lo que dice el 1 Timoteo 3, 14 y 15. Todos lo conocemos y otros pueden buscarlo en la escritura ahí si lo buscan rápido. Pablo le dice: esto te escribo para que aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tanto sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios. Miren cómo le llama a la iglesia: la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Se dan cuenta ustedes cuál es el objetivo de una iglesia, o cuáles son una de las funciones principales de una iglesia? Saber cómo conducirse. Es la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad que debe ser proclamada todo el tiempo y levantada. Es la palabra de Dios y debe ser enseñada, predicada. Esto es una de las funciones principales de una iglesia, es ser columna y baluarte de la verdad. Debe ser quien sostiene la verdad, proclama la verdad, enseña la verdad. El mundo hoy está diciendo: Dios no existe. ¿Cuál es la verdad? Dios existe. Nosotros somos una prueba contundente de que Dios existe. Miren a la creación y punto. El mundo dice: el hombre es bueno. Dios dice: el hombre es malo. El mundo dice: todo va a salir bien. Dios dice: no va a salir todo bien con el pecado. Etcétera, etcétera. La verdad nosotros tenemos que proclamarla vez tras vez. Esa es función de la iglesia. Ahora, ustedes saben que las iglesias tienen un listado, deben tener un listado de miembros definido. Eso es lo que vamos a ver en esta segunda parte de nuestra clase. Vamos a ver que la iglesia está constituida por santos o creyentes visiblemente obedientes. Escuchen lo que estoy diciendo. La iglesia está constituida por santos o creyentes visiblemente obedientes. ¿Es así, pastor? Sí. Vamos a ver eso en el segundo párrafo, vamos a ver hoy, que es el párrafo 6 del capítulo 26 de nuestra confesión. Miren cómo dice: los miembros de estas iglesias. ¿Cuáles iglesias? Las que Él ordenó formarse, ¿verdad? Él ordenó a lo que Él llama
les ordena estar juntos para la mutua edificación, para el culto público en asambleas o iglesias locales. Esos miembros de estas iglesias son ¿qué? Santos. Eso quiere decir que a partir de ahora usted me va a llamar San René y va a ponerme una velita a todo, no sé qué día, porque ya hay santos para todos los días, pero bueno. Algún día, por la tarde, por la mañana le toca un santo y por la tarde a otro. No, eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que estas personas han sido santificadas por Cristo, han sido regeneradas por Cristo, han sido lavados por Cristo, han sido comprados por Cristo, han sido perdonados por Cristo. Eso es lo que quiere decir. Y son apartados para Cristo del mundo. Ya el pecado no se enseñorea de ellos, como aprendimos de la libertad cristiana, libertad de conciencia. Ya ellos han sido liberados. Entonces esos que son santos por su llamamiento, o sea, cuando son llamados inicialmente, son regenerados, han sido santos, santificados. Y mira lo que dice después. ¿Cómo? Y en una forma visible, o sea, esa obra de santidad por el llamamiento es invisible. Dios lo hace por dentro, tú no lo ves. Tú ves a un cristiano y un no cristiano, tú lo ves idéntico. Hace la mano derecha, los dos hacen la mano derecha, idéntico. Se quedan calvos los cristianos y los no cristianos. Tienen pelos algunos, los cristianos y los no cristianos. Envejecen cristianos y no cristianos. Cogen gripe, coronavirus, los cristianos y los no cristianos. Por fuera, por dentro hay una obra que no se ve. No se ve. Ahora, dicen los autores de nuestra confesión que en una forma como visible, que sí se ve, una forma que sí se ve, manifiestan y evidencian en y mediante su profesión de fe, lo que profesan, y ¿qué más? Y su conducta, su obediencia a ese llamamiento, ¿verdad?, de Cristo. Y voluntariamente, ¿por qué voluntariamente? Porque Cristo los regeneró, les cambió incluso la voluntad. Antes ellos no querían estar en ninguna iglesia. Mira, si iban a la iglesia era su mayor sacrificio. Si lo empujaban a la iglesia, como muchos de los muchachos, niños que hay aquí, ese era, bueno, hay que ir para. Algunos tienen resignación y dicen, los muchachos luchan. Toda la etapa esa, cuando nosotros lo hemos vivido aquí con cada niño de ustedes que ha nacido. Lucas, voy a poner el ejemplo de Lucas. ¿Cuántas luchas? Todos los cultos lloraba, te lateaba, sí, de todo. Ahora yo supongo que Lucas dijo, bueno, mira, si cada vez que yo lloro, ellos se me van a sacar y me van a dar una cámara, mejor yo me quedo tranquilito aquí y no la paso tan mal, ¿me entiendes? Pero él no está aquí no porque él quiere, no es voluntario. Él no está aquí voluntariamente, pero los llamados, los santos, sí, voluntariamente, no solo vienen a la iglesia. No es que vienen a la iglesia voluntariamente, hacen más que eso. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Se habrán equivocado en eso los autores de la confesión de fe? Voluntariamente acuerdan andar juntos. Este acuerdo implica compromiso. Compromiso. No es, sí, yo voy a ir ahí de vez en cuando. Compromiso. Acuerdan andar juntos, conforme al designio de Cristo. O sea, conforme al deseo de Cristo. Conforme a lo que Cristo quiere. Dándose a sí mismo, o sea, no solo son del Señor. No, yo soy cristiano por el Señor. Mi iglesia es la iglesia universal y el Señor es el Señor. No, pero es que todos los santos, todos los que realmente son parte de la iglesia son santos y que caminan de manera visible en obediencia. Todos esos se dan al Señor, pero te dan también a ¿cómo? A sí mismos. O sea, unos a otros. Todos. Al Señor y mutuamente. Por la voluntad de Dios en profesada sujeción a las ordenanzas
del Evangelio porque se someten al Evangelio, viven, andan, lo hacen perfectamente. No, nunca caen, eso no es lo que dice aquí. Pero visiblemente manifiestan y evidencian por su fe, profesión de fe, por su conducta, su obediencia a Cristo. Y una de las cosas en las que manifiestan esa obediencia es que voluntariamente acuerdan andar juntos, conforme al designio de Cristo. O sea, pertenecen a una iglesia. Eso es parte de la obediencia de un creyente verdadero. Cabría la pregunta aquí ya, que es parte de la conclusión, pero ¿y qué pasa si uno se llama creyente verdadero y no quiere ser miembro de una iglesia local? Bueno, hasta donde hemos visto, o este está equivocado o los autores de la confesión están equivocados, porque los que creen en Jesucristo son llamados por Él. Estos visiblemente obedecen al Señor, acordando voluntariamente andar juntos y entregarse a sí mismos al Señor y mutuamente. Eso es lo que hacen. Hermanos, las Escrituras le llaman a los que Dios llama eficazmente, le llaman discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué? Son discipulados. Y ningún discípulo, nadie se puede discipular si no se les puede reprender, si no está dispuesto a dar cuentas, si no está dispuesto a dar cuentas a unos a otros, no puede ser discipulado. Va a decir, sí, ya, te escuché, pero yo voy a hacer lo que quiera. Y no le voy a dar cuenta a nadie. Solo a Dios, dicen, solo a Dios. Ni a Dios le está dando cuenta, porque es que Dios les manda a dar cuenta mutuamente. Y en Mateo 28 encontramos eso. Mateo 28, ahora leyendo desde el versículo 18, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo, recuerden a los discípulos, cuando les comisionó: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer ¿qué cosa? Cristianos que anden por ahí. Ustedes les predican y ya, que ellos anden por ahí. No, id y hacer discípulos. De la única manera es en el contexto de una iglesia local y con todos los principios de una iglesia local, comprometidos con la verdad del Evangelio, con Cristo, con el Señor, y mutuamente a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cómo le podemos enseñar que guarden todas las cosas si no se comprometen a ser discipulados? No van a aprender todas las cosas, van a aprender algunas cositas, pero no todas. ¿Cómo obedecieron los apóstoles este mandato? Lo vemos en el texto de Hechos 14, 22 y 23. Confirmando los ánimos ¿de quiénes? ¿Cómo ellos confirmaban el ánimo de los discípulos? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Constituyeron ancianos en cada... Parece que estas iglesias estaban compuestas de estos discípulos. Y habiendo orado con ayuno, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Estos que se les llama discípulos son los que creen en el Señor verdaderamente, forman parte de iglesias. En esas mismas iglesias ellos constituyeron ancianos, o sea, personas que gobernaban, a los cuales se les manda, o al resto de los discípulos deben obedecer, deben someterse. Bueno, las iglesias locales, su constitución, su necesidad. Fíjense, la Biblia le llama santos a esos discípulos. La Biblia le llama santos por su llamamiento y por su conducta. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 2, miren, recuerden, es una carta del apóstol Pablo aquí a la iglesia en Corinto.
y le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Esa asamblea de Dios de Corinto era una asamblea de personas sin compromiso. Pregunto. No, ¿por qué sabemos que no? Porque ya todos hemos leído el capítulo 5. Y en el capítulo 5 había una persona entre ellos que vivía pecaminosamente, y Pablo les dice: miren, reúnense ustedes con mi presencia y con la presencia del Señor y quiten a ese perverso de entre vosotros. ¿Y cómo podía ser quitado de entre vosotros? ¿Cómo? De la única manera. ¿Cómo era? Decirle: hey, a partir del próximo domingo nosotros vamos a estar con una ametralladora cada una de afuera. Si tú te acercas por esa puerta, te vamos a ametrallar. Esa es la función de una iglesia. ¿Alguna vez tú ves una orden parecida? Cojan las espadas, y si él trata de entrar a la reunión de la iglesia, mátenlo. ¿Verdad que eso no es quitarte entre vosotros? No. Échenlo a Satanás, dice el apóstol Pablo. ¿Pero qué es echar a Satanás? Satanás, por favor, llégate aquí. Mira, este es tuyo, coge, llévatelo para el infierno. ¿Puede hacer eso la iglesia? Claro que no. Entonces, ¿qué cosa es echar a Satanás? No dejarlo entrar a la iglesia. Bueno, imagínense que tú reprendas a una persona. Tú le digas: mira, compadre, usted es un pecador, no puede entrar más aquí. Y que esa persona realmente es un pecador, y va a decir: ¿y quién me lo va a impedir? Tú. Bueno, si tuviera Lester aquí, cogemos a Lester y cogemos a Andrei, le decimos que coja el sable y no puede entrar. Y a lo mejor va y el hombre no puede entrar. Pero, hermanos, esa no es la función de la iglesia, indudablemente. Quitar de vosotros, echar a Satanás, no es que no entre a este edificio a adorar o a intentar adorar. No es que nosotros le hagamos una llamada a Satanás y se lo lleve para el infierno. Es quitarlo indudablemente de alguna manera de entre vosotros. ¿Cómo? De la única manera que tú ves claramente en otras porciones de la Escritura es de la membresía de la iglesia. Es de la única manera. A esa iglesia comprometida de santos que se comprometen unos con otros, es a la que Pablo le escribe y le llama iglesia de Dios que está en Corinto. Que cuando Pablo le escribe era toda esa congregación más la persona adúltera, pero que después de esa carta era toda esa congregación menos esa persona adúltera, porque ellos obedecieron. Lo sabemos por la segunda carta. ¿Se dan cuenta? ¿Tenía un listado de miembros? Sí. Todos ellos más esta persona, después fue todos ellos menos esta persona, no sé cuánto es X, no sé cuánto es X más esta persona, pero ese fue quitado. Había un número. A los santificados en Cristo Jesús, esos son la iglesia, se les llama santos, santificados, llamados a ser santos, llamados a comportarse de manera santa, apartados para Dios, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo están en otras iglesias locales. Bien, hermano, también tenemos que decir que la conducta de estos es visiblemente piadosa y conforme al llamado de Cristo. No es solo la santidad interna, también la visible. Los autores de la confesión dicen que en una forma visible manifiestan y evidencian, ¿verdad?, en y mediante su profesión de fe y su conducta, su obediencia a ese llamamiento de Cristo. En 1 Tesalonicenses nosotros tenemos un texto largo, solamente citándolo, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia, una vez más, ¿verdad?, a esa congregación definida, pactual, de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándoos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Esos cristianos solamente eran cristianos por dentro, o sea, eran santos por dentro. No, había una obra de esa fe. O sea, ellos añadieron a la fe conducta, ¿verdad?
virtud. Ellos añadieron obras a esa fe. Del trabajo de vuestro amor, o sea, había ahí una manifestación externa del amor que ellos tenían, ya sea por otros creyentes, ya sea por otras personas. Había una realidad que palpar, visible. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea, había una constancia de profesión de fe, de esperanza en Dios. Y sigue diciendo, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo. O sea, visiblemente estas personas tenían una conducta piadosa. Ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Estas personas predicaban también, a pesar de la tribulación, de la persecución, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Nuestra fe en Dios se ha extendido porque han ido predicando, obrando, realizando realmente obras dignas de un santo. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Aquí hay una manifestación clara de la santidad de estas personas para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora sirven al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, indudablemente los santos que son llamados, son regenerados, también tienen una conducta piadosa visible. Son perfectos, eso no es lo que dice aquí. Nunca pecan, eso no es lo que dice aquí. Lo que sí es cierto es que tienen una conducta visiblemente piadosa. Ahora, los autores de la confesión dicen que estos miembros voluntariamente acuerdan andar juntos, ¿verdad? Entonces, la membresía es voluntaria, de una iglesia voluntaria, pero comprometida o pactual. ¿Qué nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículos 41 al 42? Nosotros ya vimos el texto del párrafo y dijimos, bueno, ¿será verdad esto? O deberíamos preguntarnos, ¿será verdad esto? Los miembros de esta iglesia voluntariamente acuerdan andar juntos conforme, este es el designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Eso es lo que la Biblia enseña. Vamos a ver Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. Si lo tiene aquí, lo puede ver, dice: así que los que recibieron su palabra, o sea, los que creyeron en la predicación del Evangelio, estamos hablando aquí después del primer sermón de Pedro, ¿verdad? Después de Pentecostés. Pedro predica el Evangelio. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, hubo muchas personas que escucharon a Pedro, ¿verdad? Y recibieron la palabra. ¿Qué hicieron? Fueron bautizados. No se quedaron ahí. Fueron bautizados. Y ya el bautizo, sobre todo en este tiempo, era símbolo de compromiso. El bautizo inmediatamente te hacía miembro de o una secta o de algo comprometidamente. Estos eran bautizados, lo mismo hoy, cuando tú eres bautizado, inmediatamente eres incluido a la membresía de una iglesia local. Entonces estas personas no solo recibieron la palabra, fueron bautizados. O sea, ustedes son los loquitos que estaban aquí, que estaban llenos de mosto. Eso fue lo primero que dijeron toda la multitud esa. Pero después se maravillaban, dicen, no, pero es que estamos oyendo la palabra de Dios en nuestros idiomas. Y de buena primera, Pedro les predica que lo que ellos estaban recibiendo era lo que Joel había profetizado, y era el Espíritu de Dios. Y estas personas tuvieron convicción. Estas personas nos están hablando del Mesías. Y allí se convirtieron, recibieron la palabra, e inmediatamente fueron, ¿qué cosa? Bautizados. Y dice nuestro cronista bíblico: y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Había una membresía allí? ¿Había un listado?
Parece. Porque como 3.000 personas. Y perseveraban. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían esos 3.000? Perseveraban. ¿En qué cosa? En la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más? En la comunión unos con otros. Comunión no es reunirse en el día del Señor. Comunión es tener en común todas las cosas comprometidamente. En el partimiento del pan, o sea, en adorando a Dios en la cena del Señor y en las oraciones, o sea, perseveraban orando juntos en la doctrina. O sea, eran una iglesia. Pero además, caminamos un poquitico más en el libro de los Hechos y vemos esta notita. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿Qué dice? Y el número de los varones era como 5.000. Había cierto listado, parece, ¿no? Había un listado de miembros. Pero si añadimos un poquitico más, vamos caminando un poquito más, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, dice, versos 13 y 14, dice, de los demás, escuchen bien, de los demás, ¿quiénes serán esos demás? Ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Quiénes serán esos ellos? Fíjense, aquí hay dos grupos de personas. Los demás, este es un grupo, y ellos, ese es otro grupo. Mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, no una vez más un numerito, así de hombres como de mujeres. Miren, hermano, cuando usted va aquí a este texto, en su contexto, usted se dará cuenta de algunas cosas. Primero, estamos hablando de Hechos 5. ¿Alguien recuerda qué sucede? ¿Qué se nos relata al principio de Hechos 5? Hechos 5, al principio, comienza con el relato de Ananías y Zafira. ¿Ya? Sí. Dos miembros de la iglesia que quisieron engañar al Espíritu de Dios y a Pedro, a los líderes, haciéndoles creer que ellos traían una suma exactamente igual a la que ellos habían vendido sus propiedades, ¿verdad? Y lo habían puesto en el pie de los apóstoles como sí habían hecho otros. Estos querían ganar mérito, querían ganar el buen nombre, que todo el mundo dijera, oye, esta gente sí son piadosas, esta gente sí son santas, esta gente son tremendos cristianos, como nos gusta que nos digan eso, tremendos cristianos, como si hubieran tremendos cristianos. Hay cristianos y no cristianos, tremendos cristianos no veo en ningún lado. Pero bueno, nos gusta que nos den esas definiciones que no existen, ¿no? Y Ananías y Zafira habían planificado dejar a Pedro boquiabierto y a todo el mundo. Vendieron sus propiedades, trajeron un poquito del dinero o algo del dinero, una parte, y la pusieron y le dijeron, aquí está, nosotros vendimos nuestra propiedad, aquí tiene el dinero. Dios no puede ser engañado y Dios da un escarmiento. Inmediatamente muere Ananías, muere Zafira, mueren estas dos personas. Y dice la Escritura que todos los que escuchaban temían a Dios, eran llenos de temor. Y sin embargo, eso no detuvo la iglesia. Los apóstoles siguieron haciendo grandes señales y milagros. Y dice la Escritura, inmediatamente después, de los demás ninguno no se atrevían a juntarse a ellos. ¿Quiénes eran ellos? Ellos, los cristianos. Los demás, ¿quiénes eran los que no eran cristianos? No se atrevían a juntarse a ellos. No se atrevían a decir, yo soy parte de ustedes. No van a decir que Dios me mate en ese mismo momento. Nosotros nos encanta, o sea, usted ve una política en la iglesia hoy en día, en el mundo eclesiástico, para no decir la iglesia, y es que la gente quiere, hoy en día muchas iglesias quieren mucha gente dentro de ellas. Entonces usted lo ve cuando van a hacer el culto, cuando van a preparar no es un culto a Dios, bueno, el culto a Dios, ellos dicen, ¿qué vamos a hacer para que la gente se sienta bien?
indudablemente se ve la intención de su corazón, y es que la gente se sienta bien. Por lo tanto, lo que quieren es mucha gente. Sin embargo, parece que el Espíritu de Dios no era eso lo que quería. Que haya mucha gente que se diga que son cristianos. El Espíritu de Dios hizo todo lo contrario. Hizo que la gente ocupara su lugar. Tú eres de los demás, tú eres de los demás. Ahora, mira, los demás tenían, el pueblo alababa grandemente a los apóstoles. Decía, oye, ¿verdad que esos apóstoles tremendos lo que están haciendo? Eso está en el mismo relato donde dice la Escritura que ponían los enfermos y la sombra de Pedro nada más pasaba y los sanaba. O sea, había buen testimonio de los de afuera incluso acerca de los apóstoles. Ahora, no se atrevían no se atrevían de juntarse, de hacerse. Yo soy un cristiano también, pero yo me comprometo, pero soy un cristiano. No, ni eso. Yo soy de los demás. Y me queda claro que soy de los demás. Y prefiero estar aquí que no decir que yo soy, porque mira lo que le pasó a Ananías aquí. Pero había, hermanos, yo quiero que usted note aquí un gran muro que no se ve, que no se ve si tú no lo miras. Los demás, un muro grandísimo, ellos. Claro, ustedes ahí, nosotros aquí. La iglesia, los demás. ¿Se da cuenta de eso? Eso es importante. ¿Se da cuenta de ese muro? Ustedes son la iglesia, nosotros somos los demás. Tranquilo ahí. Miren, ¿esto quién lo hizo? ¿Quién provocó esto? Que ese muro existiera. ¿Quién lo provocó? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo con sus hechos provocó eso. ¿Cómo nosotros vamos a desbaratar ese muro y hacer que los demás se junten con la iglesia y que la iglesia se junte con los demás? Entre nosotros aquí en Iglesia Bíblica de Jesucristo y las visitas de Iglesia Bíblica de Jesucristo, constantemente hay un deseo de romper el muro. Y las visitas nos dicen, ¿y por qué el muro? ¿Por qué no puedo hacer esto igual que ustedes? Porque hay un muro. Hay un muro que el Espíritu de Dios quiere que esté. Y nosotros lo quisiéramos quitar porque tenemos pecado, pero nosotros queremos obedecer. Nosotros los que estamos aquí del lado acá del muro, somos ellos, somos la iglesia. ¿Nos gusta que ustedes sean los demás? No. Nosotros quisiéramos que ustedes sean ellos también. Pero o son ellos o son los demás. No puede ser de otra manera. Dios lo ha querido así. Ese muro va a ser mucho más definido, claro, e indestructible, destruido. No podrá ser destruido cuando el Señor venga. Va a ser una gran separación entre el infierno y el cielo. Sin embargo, en ese momento quizás nosotros lamentemos y no vamos a poder hacer que ninguno de los demás sea ellos. Mientras ese tiempo no llegue, nosotros vamos a anhelar con todo nuestro corazón que ustedes no sean los demás, que sean ellos. Pero no podemos infringir las leyes ni destruir el muro. De la única manera que se pasa ese muro es a la manera que Dios ha determinado. Amén. Vamos a tratar de terminar brevemente hablando de la naturaleza espiritual de la iglesia. La naturaleza espiritual de la iglesia es nuestro tercer y último punto. Primero, decir rápidamente que la naturaleza es un templo o edificio espiritual. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿A quién está hablando Pablo aquí? A todos los corintios. A los cristianos y a los no cristianos que iban a la iglesia de Corintios.
No, hermano. ¿Recuerdan cómo empezó 1 Corintios? A la iglesia que está en Corintio, a los santos. Y a eso le dice, a ustedes que han sido llamados verdaderamente, le dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios mora en los cristianos verdaderos. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué cosa es la iglesia? El templo de Dios. Y yo sé que está hablando aquí de la iglesia universal, donde la iglesia local son expresiones de esa iglesia universal. Pero la iglesia, las iglesias locales, cada uno es un templo santo, así como cada individuo es un templo santo para Dios, así como la iglesia universal es el templo santo de Dios, donde Dios mora, donde el Espíritu de Dios mora. Ahora, debemos saber también que los creyentes son sacerdotes, las iglesias locales, y cada creyente son sacerdotes ministrando al Señor. Cada iglesia local, constituida por verdaderos cristianos, esos cristianos o estos creyentes son sacerdotes ministrando al Señor. Y la palabra sacerdote no puede dejar de recordarnos los tipos, ¿verdad? El sacerdocio antiguo testamentario. Ese sacerdocio está tipificando a cada creyente, no a los pastores solamente, no a los que dirigen la adoración cantada solamente son sacerdotes. Yo soy el sacerdote, imagínense que hoy en día ahora yo soy el sacerdote que viene aquí a ministrar la canción, los himnos, ¿no? Nosotros todos ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. Para todo creyente el velo ha sido rasgado y podemos entrar confiadamente a ministrar al Señor. Todos somos sacerdotes para Dios. Eso es exactamente lo que dijo el apóstol Pedro. Recuerden ustedes cuando estudiamos su carta: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más? Real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Pero sigue diciendo, le puse el 10 con toda intención: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. O sea, si tú estás aquí no eres sacerdote, rey, pueblo adquirido por Dios, tú no eres pueblo de Dios, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tiene que haber una separación correcta entre unos y otros. Y por último, hemos visto que la iglesia es el templo, el edificio espiritual, que los creyentes son sacerdotes ministrando al Señor. Y vamos a ver en tercer lugar que todo servicio en la casa de Dios es espiritual. Escuchen, oye vos, sacerdotes, somos templo de Dios. El templo, somos el templo de Dios. Somos sacerdotes ministrando en el templo. Entonces todo servicio en la casa de Dios es espiritual. Hechos capítulo 6 versículos 1 al 7. ¿Conocen el texto, verdad? En aquellos días, porque se ve chiquito, así que deben conocerlo, como creciera el número de los discípulos. Está hablando esto de una iglesia local, ¿sí o no? Sí. Los discípulos, los creyentes en una iglesia local. Hubo murmuración. En una iglesia local hay murmuración, parece. Murmuración de los griegos contra los hebreos. De las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12, estamos hablando de los apóstoles, ¿verdad? En este momento eran los ancianos de la iglesia, eran los pastores de la iglesia. Convocaron a la multitud de los discípulos, o sea, una asamblea de los discípulos. ¿Estaban ahí las visitas? No. ¿Multitud de quién? De los discípulos. A eso fueron los que convocaron, a la iglesia. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, o sea, predicar, exhortar, animar, estudiar, etc., para servir a las mesas. Servir a las mesas. Servir a las mesas.
distribuir comida en las mesas. Ya. Buscad pues a las visitas que vienen y denle esas tareas. Buscad pues a personas contratadas que tengan un restaurante. ¿Verdad que no? Dice, buscad pues, hermanos, primero, hermanos, de entre vosotros, o sea, de la iglesia, a 7 varones de buen testimonio. Encima de eso, no eran cualquiera, no podía ser cualquiera, debían ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Servir en las mesas. Servir en las mesas. Todos esos requisitos. ¿Por qué no lo puede hacer cualquiera? Pastor, no entiendo por qué no puede hacerlo cualquiera. Yo tampoco. Pero Dios quiere un muro. Dios quiere un muro. Y yo no puedo quitar ese muro. Ese trabajo deben hacerlo personas así. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Dice la Escritura que agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y miren lo que dice el Espíritu de Dios después que la iglesia hizo esto. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos, verdaderos cristianos, comprometidos con una iglesia local, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermano, esto es como diciendo, esto está bien. Miren cómo prosperó la iglesia. Bien. Conclusión. Ya estamos en condición de llegar a algunas conclusiones de todo lo que hemos visto. Algunas bien explícitas y otras implícitas en enseñanzas claras de las Escrituras ya vistas. Primera conclusión. Nosotros no estamos aquí porque se nos antojó a algunos hacer un grupo de amigos para reunirnos todos los domingos y cantar y sermonear un poco, sino porque el Rey del universo, el mismo que nos hizo, pero que también se hizo hombre, se humanó, vino, vivió como nosotros, murió en lugar de nosotros, nos llamó un día poderosamente y nos convocó a adorarle como Él ha establecido. Por eso es que estamos aquí. Es Cristo el que forma y llama a cada iglesia local. Es Cristo. Por eso estamos aquí. Ahora, segunda conclusión. Los llamados eficazmente por Cristo y por medio de la obra poderosa del Espíritu, por supuesto que sin la cual no es posible ser llamado eficazmente, son los llamados a formar parte de iglesias locales. Y esa orden se la da el mismo Cristo. ¿Ya? ¿Es una orden de nosotros, es un capricho nuestro? No, es una orden de Cristo. Tercera conclusión, las iglesias tienen como función fundamental la enseñanza y el preparar o hacer discípulos del Señor. Discipular. Eso implica compromiso, pero esa es una de las funciones fundamentales de una iglesia. Cuarta conclusión, para el buen crecimiento, la edificación mutua o la santificación de todos los discípulos de Jesucristo, Él, o sea Cristo,
estableció las iglesias locales. Y la adoración pública debe ser una parte importante de la labor de los miembros de cada iglesia local. Quinta conclusión: los hombres y mujeres que en el mundo son llamados por el Señor tienen una vida santa que es visible a todos. Y esta santidad es primeramente mostrada, escuche bien, en la unión comprometida de estos a iglesias locales. Porque en estas iglesias locales se entregan al Señor y a sus hermanos. Hermanos, yo sé que el mundo, todo lo que nosotros vivimos eclesiásticamente, nos enseñan cosas, pero nos enseñan muchas cosas falsas, malas, equivocadas. La Escritura nos enseña que todos los que creían eran bautizados, se comprometían, y todos los que creían perseveraban en la doctrina, oraban, eran discípulos, donde tenían un pastor que velaba por ellos. Esta es mi oveja, aquella no, pero estas son mis ovejas. Y un rebaño, un redil, con números. Entonces, repito esta conclusión: los hombres y mujeres que del mundo son llamados por el Señor tienen una vida santa que es visible a todos, y esta santidad es primeramente mostrada, fíjense que digo primeramente con toda intención, primeramente mostrada en la unión comprometida de estos a iglesias locales, donde se entregan al Señor y a sus hermanos. Esta no es la obediencia segunda o tercera. No, esta es la obediencia primera. O sea, lo que hace Cristo con su iglesia es eso. Los salva, los incluye a una iglesia. Eso es lo que Él hace. Les ordena esto. Sexta conclusión: la iglesia universal es el templo donde Dios habita, y todos los santos son sacerdotes en ese templo. Por ello, todo servicio que se realice en una iglesia local es un reflejo del servicio sacerdotal y santo que nos describieron los tipos en el Antiguo Testamento. Es un servicio al Dios santo en el templo, y debe hacerse solo por sacerdotes consagrados, o sea, por los santos. Séptima conclusión y última: aquellos que profesan fe pero no viven en obediencia visible al Señor Jesucristo no deben ser vistos como santos por su llamamiento, ni como capacitados para el servicio en la iglesia. Es una consecuencia lógica de todo lo que hemos visto. Y lo repito: aquellos que profesan fe pero no viven en obediencia visible al Señor Jesucristo no deben ser vistos como santos por su llamamiento, ni como capacitados para el servicio a la iglesia. Padre, ayúdanos